Queridos hermanos, hoy es domingo, muchas bendiciones para todos. Antes de hacer la reflexión sobre la homilía de este día, quiero hacer una pequeña reflexión sobre una fiesta que tuvimos esta semana, el 22 de julio. Celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, una figura que impacta por muchas cosas y entre ellas el que haya experimentado tanto amor y tanto perdón de parte del Señor. Realmente de María Magdalena sabemos poco. Se llama María Magdalena por un pueblo llamado Magdala, en la parte norte de Tierra Santa, en Galilea, concretamente allí cerca del lago de Tiberíades. Por eso su nombre, María Magdalena. ¿Qué nos dice el Evangelio? Nos dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios. La tradición siempre ha identificado a María Magdalena con aquella mujer pecadora que aparece en el Evangelio de Lucas cuando Jesús es invitado a la casa de un hombre llamado Simón. Es invitado allí a comer. Y entonces esta mujer se da cuenta que Jesús está allí, llega y se postra a sus pies, derrama un frasco de perfume, lleva un frasco de alabastro y derrama perfume en los pies de Jesús, llora, baña sus pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Ya podemos imaginar ese detalle, podemos imaginar esa escena tan hermosa, cómo tocaría el corazón de Jesús. Y aquel hombre llamado Simón comienza a hacer juicios en su interior, a decir, si éste supiera quién lo está tocando, sabría que es una mujer pecadora, si éste fuera profeta. Pero Jesús le hace caer en cuenta a este hombre que el que mucho ama, mucho se le perdona. Porque este hombre había invitado a Jesús a comer, pero no había tenido pues tantos detalles en la acogida. Como era costumbre, pues ponerle agua para lavarse, no lo había hecho. Y entonces aquella mujer hace unos gestos que tocan profundamente al Señor. ¿Qué había pasado en el corazón de esta mujer? Esta mujer seguramente había escuchado ya hablar de Jesús en otras ocasiones. Y cuando siente que está allí, en aquel pueblo, que está en la casa de Simón, pues ella no va a perder la oportunidad de acercarse y le manifiesta tanto amor, porque esta mujer se siente profundamente amada por el Señor. Una mujer de vida pública, ya nos podemos imaginar cómo era considerada en aquella sociedad, en aquel pueblo, en aquellas estructuras religiosas, cómo se le miraba. Y esta mujer, es verdad, era pecadora. Y no es que Jesús esté pues sencillamente diciéndonos, vale, pues si estamos en pecado, podemos continuar en ese pecado, no. Jesús le perdona los pecados, eso quiere decir que realmente esta mujer era pecadora. Si no tuviera pecados, pues ¿de qué le habría perdonado el Señor? Pero todos nosotros necesitamos ser perdonados. Todos hemos pecado en muchos momentos de nuestra vida. Por eso San Pablo dice, porque soy débil, soy fuerte. Y Dios se manifiesta en la fragilidad, se manifiesta en la debilidad. Esto quiere decir, hermanos, que cuando experimentamos la fragilidad, cuando cometemos pecados, es verdad que nos queda una tristeza en el corazón, pero nos queda una tristeza porque amamos al Señor, nos queda una tristeza porque nos damos cuenta que hemos sido infieles al amor, a la ternura del Señor. Si no amáramos al Señor, pues no sentiríamos tristeza por pecar. La gente cuando peca y no tiene arrepentimiento, no tiene contrición, no tiene dolor de corazón, es porque no ha experimentado el amor. Y esta mujer seguramente en muchos momentos había buscado llenar tantos vacíos, había buscado plenitud en las relaciones que había establecido o en esos encuentros fugaces. Pero cuando se encuentra con Jesús, siente que Jesús la mira de manera diferente. Jesús la mira en la esencia de lo que ella es, en su inocencia, porque aunque sí esta mujer era pecadora,
eso no era lo que la definía. A veces nosotros definimos a las personas por cosas que hacen y entonces les ponemos un rótulo, señalamos y entonces hacemos juicios sobre las personas. Y resulta que el Señor nos ve con todo el amor, que no significa eso que esté de acuerdo con que estemos en el pecado. No, Él nos quiere rescatar, Él nos quiere sacar de ahí, pero Él va más allá y nos permite experimentarnos amados y perdonados. María Magdalena ama profundamente al Señor. María Magdalena ha experimentado ese amor de Dios tan grande en su vida y en su corazón. Y María Magdalena tiene una conversión bellísima. Comienza a seguir al Señor y lo sigue hasta la cruz. Por eso ahí podemos hablar de una experiencia de discipulado también. Es verdad que Jesús llamó a los 12 apóstoles, pero María Magdalena tiene un lugar importantísimo también dentro de la primera comunidad cristiana, porque ser discípulo de Cristo no es solamente para los hombres. Una cosa es el ministerio sacerdotal, el ministerio ordenado, el que Jesús celebró la última cena con los 12, con sus discípulos y confirió el sacramento del orden sacerdotal a los varones. Pero sabemos nosotros, ya dejando de lado esta realidad concreta de los apóstoles que han recibido el ministerio ordenado que Jesús les ha dado, nos ha dado ese poder a los sacerdotes de consagrar el pan y el vino que se convierten en su cuerpo y en su sangre. Aparte de los apóstoles, Jesús tuvo mujeres que le seguían. Y entonces ahí podemos hablar de María Magdalena como discípula, porque lo reconoce como maestro, porque lo sigue. La misma Virgen María también es discípula del Señor, porque María está también en el camino del Calvario y hasta la cruz. Acompaña a su Hijo Jesús. Pues María Magdalena está junto a la cruz del Señor. Pero también hay algo importante, y es que María Magdalena recibe una misión especial: anunciar que el Señor ha resucitado. Es a la primera que Jesús se le aparece resucitado, es decir, lo que nos narran los evangelios. No sabemos tampoco muchas cosas que no están escritas en la Biblia, pero al menos dentro de lo que tenemos registrado en los textos del Nuevo Testamento, en el Evangelio, María Magdalena es la primera a la que el Señor se le aparece. Y me parece bellísimo pensar en que María Magdalena va de madrugada al sepulcro, como en el libro del Cantar de los Cantares, el alma enamorada que se levanta de su lecho para ir en busca del amado y pregunta a los centinelas de la ciudad si lo han visto. Ese amor la lanza, la lleva, la conduce a buscar al amor de su alma. El libro del Cantar de los Cantares es bellísimo porque ahí podemos ver también esa relación de amor del alma enamorada del Señor. Cuando Adán pecó, se escondió. Cuando nosotros pecamos, nos avergonzamos. Cuando nosotros pecamos, queremos como escapar de la presencia de Dios. No podemos resistir la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, antes de pecar, vivían en la inocencia. Y cuando pecaron, luego sintieron los pasos del Señor por el jardín y entonces se escondieron. Y el Señor le pregunta: ¿por qué te has escondido? Es que escuché tus pasos por el jardín y me escondí. Se avergonzaron porque estaban desnudos, pero no desnudos por la falta de vestido, porque tenemos que entender que en aquella época no existían las industrias textiles, es decir, podemos entender allí en el paraíso, en el comienzo, que no se está hablando de esta desnudez, es la desnudez de haber perdido la gracia, es la vergüenza de sentirse pecador. Y entonces, cuando estamos en pecado, nos queremos esconder.
de la presencia de Dios. Aunque Dios es tan bueno y está ahí buscando al pecador y quiere que nosotros nos dejemos encontrar por Él, nos quiere curar, nos quiere sanar, pero el pecado pesa tanto que como Adán nos avergonzamos. Qué especial pensar en María Magdalena, que ahora que se ha convertido al Señor, ahora que se ha sentido amada, profundamente perdonada, porque ha amado mucho, se le ha perdonado mucho. Entonces ella va de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, porque quiere estar allí buscando al amor de sus amores, y cuando no encuentra el cuerpo de Jesús, entonces queda un poco desconcertada. ¿Y dónde lo han puesto? ¿A dónde lo han llevado para yo ir a buscarlo? De hecho, se encuentra con Jesús, pero no lo reconoce, lo confunde con el hortelano. Y podríamos pensar, ¿pero por qué no lo conoce? Si era su discípula, es normal que le conozca. Pero tenemos que entender aquí una cosa. Primero, que Cristo estaba ya resucitado, que su cuerpo estaba glorificado. Entonces, ella no estaba acostumbrada a poderlo reconocer ya glorificado, como los discípulos de Emaús, que solo lo reconocieron en la fracción del pan. María Magdalena inicialmente no lo reconoce. Y le pregunta, confundiéndolo con el hortelano, si se lo ha llevado a algún lugar, dígame dónde está, dónde lo han puesto para yo ir a buscarlo. Ella tenía al menos esa ilusión. Ella sabía que estaba muerto cuando murió en la cruz, pero al menos quería tener ese consuelo de poder ir al sepulcro, de estar ahí cerca. Pero cuando llega y ve la losa, la piedra corrida, y entonces no está el cuerpo del Señor, María Magdalena quiere al menos encontrar el consuelo de poder saber dónde está el cuerpo del Señor. Y sucede una cosa bellísima, cuando Jesús la llama por su nombre y le dice, María, y ella se gira y le dice, Rabuní, que quiere decir, mi maestro. Pensemos cómo sonaría ese nombre pronunciado por los labios de Jesús. Vamos a pensar, por ejemplo, nosotros, cuando vamos por la calle y alguien pronuncia nuestro nombre, como que sin pensarlo automáticamente, nos giramos porque ese nombre, pues es el nuestro. Aunque alguien pueda tener un nombre muy común y pueden existir muchas Marías o muchos Carlos o muchos Juanes, muchos con el nombre de Juan. Y entonces, aunque hayan muchos que tienen el nombre de Juan, si me llamo Juan y voy por la calle y alguien dice Juan, pues seguramente me voy a girar porque no me pongo a pensar, pero bueno, quizás no soy yo porque hay muchos que se llaman Juan, ¿no? Inmediatamente giramos. Puede que estén llamando a otro Juan, pero el hecho de que me llamen por mi nombre, ya me siento identificado. Pero si esa persona que me llama es una persona que quizás yo no conozco o que no me es tan cercana, pues ese timbre de voz o ese nombre que han pronunciado, mi nombre, pues tiene un efecto diferente al que tendría si esa voz que me llama es familiar, si es la voz de mi padre, o la voz de mi madre, o la voz de mi hermano, o del hijo, o de la esposa, o de su mejor amigo. Y entonces hay una fuerza en ese nombre pronunciado, hay una familiaridad. Por eso cuando Jesús le dice María, ella lo reconoce. Qué especial, hermanos, que el Señor nos llama por nuestro nombre. No somos uno más, un número, somos únicos ante Él. Y entonces aquí hay una cosa bellísima porque Jesús le encomienda una tarea. Ve y dile a mis hermanos que subo al Padre mío y Padre vuestro y que me verán en Galilea. Le encomendó esa misión. Que nos quede pues, queridos hermanos, en esta celebración de Santa María Magdalena, pues esa acción de gracias al Señor por esta mujer que amó muchísimo, por esta mujer que se convierte también en anunciadora de la resurrección del Señor. Que nosotros también podamos pedirle la gracia al Señor de la conversión, la gracia de podernos sentir profundamente amados y de amarlo con tanta fuerza
que aún con todos los pecados que hayamos cometido, ese amor por el Señor sea más grande que todos nuestros pecados y así podamos merecer el perdón, el amor y la bondad del Señor. Amén.